Para el triángulo rectángulo a continuación, encuentre la longitud de x a la centésima más cercana. Mirando el triángulo rectángulo, observe cómo se nos da la medida de este ángulo aquí, que es 27 grados. Para el siguiente paso, determinemos el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo dado de 27 grados. Bueno, el lado opuesto va a ser este lado aquí con una longitud de 4 unidades. La hipotenusa siempre es opuesta al ángulo recto, por lo tanto, debido a que este es el ángulo recto, la hipotenusa es este lado aquí con una longitud de x unidades. Y el lado adyacente al ángulo dado es el lado del ángulo que no es la hipotenusa y, por lo tanto, el lado adyacente al ángulo de 27 grados. Es este lado aquí con una longitud desconocida. Como estamos tratando de encontrar la longitud de la hipotenusa, y también se nos da la longitud del lado opuesto, usaremos la función seno para determinar la longitud de x o la longitud de la hipotenusa, donde seno θ es igual a la razón de la longitud del lado opuesto a la longitud de la hipotenusa y, por lo tanto, para el triángulo rectángulo dado. Sabemos que seno 27 grados es igual a nuevamente, la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que en nuestro caso nos dará 4 divididos por x. Ahora para resolver, despeja la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados por x, así multiplicaremos el lado izquierdo por x. Y el lado derecho por x. En el seno izquierdo 27 grados por x es igual a x seno 27 grados, a la derecha. Si es útil, podemos escribir x como una fracción con un denominador de 1, y observar cómo tenemos un factor común de x entre el numerador y el denominador, x dividido entre x se simplifica a 1, dándonos 4 veces 1, que es solo 4 y ahora para resolver x, dividimos ambos lados por seno 27 grados. Simplificando, el seno 27 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1, x veces 1 es solo x, tenemos x igual a 4 dividido por seno 27 grados. Y ahora iremos a la calculadora y obtendremos una aproximación decimal para x, se nos dice que redondeemos al centésimo valor posicional. El primer paso es asegurarse de que la calculadora está en modo grado presionando la tecla modo y observa cómo se resalta grado. Si no fuera así, usaríamos las flechas para bajar a grado, y luego presionar Enter y ahora volvemos a la pantalla de inicio. Presionando Second Mode para salir e ingresamos 4 divididos por el seno 27. Cierra los paréntesis y Enter. Observe cómo hay un 0 en el tercer decimal con un valor milésimo y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. X es aproximadamente 8.81 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.